fundamentales. Son, vieron, temas tradicionales, pero a veces nos lleva a nosotros la necesidad de volver a reflexionar sobre ellos. Cuando el Papa Benedicto XVI escribió la encíclica sobre el amor de Dios, él allí recordó que la Iglesia tiene 3 servicios, se dice 3 diaconías para el mundo. Son, ¿no es cierto?, servicios que la Iglesia tiene que prestar al mundo. El primero, y que todos conocemos y estamos todos de acuerdo y decimos sí, la Iglesia tiene que hacer eso, es el tema de la caridad, la diaconía de la caridad, el servicio del amor. La Iglesia tiene que presentar en el mundo justamente esa realidad, el amor de Dios y el amor entre nosotros como propuesta para que el mundo se llene justamente de ese amor de Dios y de ese amor al prójimo y pueda entonces encontrar vías de desarrollo, ¿no es cierto?, de camino. No sé si ustedes recordarán, el Papa Benedicto XVI pone el amor como principio económico para la economía. Entonces eso es un punto, vemos que la reflexión está, los elementos están. La segunda tarea, ¿no es cierto?, de la Iglesia, en eso, bueno, estamos a veces un poco más confundidos, que es el servicio, la diaconía de la verdad. La Iglesia tiene que predicar la verdad que ha recibido de Dios. La verdad existe y es una persona, es Jesucristo. Por lo tanto, ese servicio tiene que ser dado al mundo. Por ejemplo, el Papa también Benedicto XVI, en cuanto a la realidad de la política, él decía que la Iglesia tiene una gran tarea en la política, pero no en la búsqueda, ¿no es cierto?, de sistemas económicos, políticos, sociales, sino en la discusión que se debe dar en toda sociedad sobre la justicia. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo que debe orientar toda, ¿no es cierto?, toda propuesta política? Ese punto, ¿no es cierto?, de qué es lo justo, es un punto muy importante para cualquier sociedad. Si nosotros lo vemos en el actual proceso electoral, la justicia no se nombra, y si se nombra se habla del sistema jurídico, pero no de la justicia. Entonces, y eso es lo que toda sociedad debe debatir. Además, porque lo que es justo en cada momento, ¿no es cierto?, y circunstancia histórica, es diferente. Lo que es justo hoy, mañana puede ser injusto. Por eso la dinámica propia de la realidad social tiene que constantemente. Entonces dice, la Iglesia tiene que poner en el mundo justamente aquella realidad que recibimos de Dios por la revelación, que llamamos verdad y que es una persona, ¿no es cierto?, Jesucristo, y tenemos que planteárselo al mundo para que el mundo encuentre los cauces de la justicia. Y sorprendentemente, la tercera diaconía, ¿no es cierto?, el tercer servicio de la Iglesia al mundo, estos no son servicios de la Iglesia para la Iglesia, son servicios de la Iglesia para el mundo, es la liturgia. Sorprendentemente el Papa dice eso. No es sorpresa, siempre los padres de la Iglesia siempre señalaban que la celebración litúrgica no es para los cristianos, no es para la Iglesia, sino que cada vez que se celebra un sacramento, o sobre todo, ¿no es cierto?, la Santa Misa, entonces eso es para el mundo, es un servicio que le tenemos que prestar al mundo. Celebrar la misa es un servicio al mundo, no solamente algo que nos hace bien, bueno, vamos a misa, tenemos que cumplir el precepto. No, es un servicio al mundo. ¿Por qué? Porque Dios es algo real. Dios no es un cuentito, no es una ideología, sino que, como real que es, Él ha querido realizarse, es decir, hacerse presente realmente a través de los sacramentos. Entonces, en los sacramentos se celebra, ¿no es cierto?, la presencia de Dios. Por eso, que pueda entrar en el mundo Dios a través de la celebración litúrgica es el elemento, por decir así, también fundamental que el mundo necesita.
porque Dios bendice. Dios, a donde se hace presente, ¿no es cierto?, bendice. Y por eso es tan importante que nosotros comprendamos eso. Vieron, por ejemplo, cuando vamos a la misa dominical, muchas veces decimos, hay que ir a misa. Y no nos damos cuenta de que con la celebración nosotros nos llenamos de Dios, y ese Dios, ¿no es cierto?, que quiere estar en los lugares más necesitados de Dios, lo hace a través nuestro. Pero no lo hace, vieron, uno dice, sí, lo hace a través nuestro cuando yo predico, golpeo una puerta y le digo, Jesús es tu Salvador, sino que también se hace presente Él a través nuestro. Entonces una persona que fue a misa, que sale bendecida por Dios, empieza a esparcir con su presencia la bendición de Dios a todos los que va caminando. Nosotros cuando vamos el domingo a misa, un montón de gente de nuestro barrio no va, incluso de nuestra familia no va. Pero cuando nosotros volvemos de la misa, Dios se hace presente a través nuestro en eso. Y si una persona comulgó, todavía más esa presencia. Nosotros a veces ni nos damos cuenta, ni nos importa tampoco, pero verdaderamente Dios se hace presente. Ese indiferente que no quiso ir a misa, entonces Dios también lo bendice. Como Jesús, ¿no es cierto?, entraba en todos los lugares, en los pueblos, en las aldeas, ¿no es cierto?, en los caminos, justamente como presencia de Dios. Y no simplemente cuando curaba, cuando predicaba, es su presencia. Él, la realidad, ¿no es cierto?, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Incluso cuando uno piensa la misa, como todavía más o menos se celebra entre nosotros, vieron, estamos en cualquier barrio, en un hospital, en una cárcel, Dios se hace presente. Por eso la liturgia es un servicio al mundo. El mundo necesita que nosotros celebremos la liturgia, que nosotros celebremos los sacramentos. Entonces ese sería un punto del marco del cual nosotros tendríamos que tener presente por qué reflexionamos sobre el domingo. Porque ahora vamos a tratar de mostrar que el domingo es una realidad sacramental. No es un sacramento, ¿no es cierto?, el domingo, pero sí es una realidad sacramental. Se hace sacramento cuando en el domingo celebramos la misa o cualquiera de los otros sacramentos. Los sacramentos, la misa se puede celebrar cualquier día, pero el día es el domingo. Nosotros bautizamos sábado a la tarde porque la gente, qué sé yo, bueno, pero tendremos que hacer el esfuerzo de decir, no, vamos a celebrar el domingo. El domingo es el día del Señor. Entonces, recuperar el domingo está dentro de este tercer servicio que la Iglesia debe darle al mundo. Así que no es algo solo para nosotros, sino que es algo, ¿no es cierto?, para el mundo. Bueno, el marco también antropológico, porque sería un marco, ¿no es cierto?, teológico pastoral. Ahora veamos un marco antropológico, donde se inscribe la celebración del domingo. Entonces se inscribe en una realidad humana muy profunda, que todos los pueblos la tienen, que es la fiesta. Es festejar. La fiesta ha sido estudiado por muchas personas. Entonces, esas realidades son las que nosotros tenemos que descubrir como marco. Yo acá le pongo al principio justamente ese tema de la fiesta. Dice, al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, Jesús entró, ¿no es cierto? Llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, la paz esté con ustedes. Y mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Allí la expresión, ¿no es cierto?, alegría, es una palabra derivada de fiesta. No solo se pusieron alegres, vieron un sentimiento, sino que hicieron fiesta. Ese punto también es importante para tenerlo en cuenta, cuál fue la reacción de los discípulos. No solo una alegría porque murió y ahora está vivo, sino que es una realidad muy importante.
acá en la exhortación apostólica Dies Domini, del Papa Juan Pablo II, él hablando de Pablo VI, pone esa frase, dice así: el mismo pontífice concluía su exhortación pidiendo que en el día del Señor la Iglesia testimonie firmemente la alegría experimentada por los apóstoles al ver al Señor la tarde de Pascua. Al documento que hace referencia, ¿no es cierto?, el Papa, es a una encíclica de Pablo VI sobre la alegría. Entonces pone allí el tema, ¿no? Dice, en el día del Señor la Iglesia testimonie firmemente la alegría experimentada, es decir, que la Iglesia pueda hacer fiesta, no solo para ella, sino para el mundo. Y dice, invitaba por tanto a los pastores a insistir sobre la fidelidad de los bautizados a la celebración gozosa de la Eucaristía dominical. Fíjense qué interesante, ¿no es cierto?, sobre la fidelidad de los bautizados al domingo. ¿Cómo podrían abandonar este encuentro, este banquete que Cristo nos prepara con su amor? Que la participación sea muy digna y festiva a la vez. Cristo crucificado y glorificado viene en medio de sus discípulos para conducirlos juntos a la renovación de su resurrección. Es la cumbre, aquí abajo, de la alianza de amor entre Dios y su pueblo, signo y fuente de la alegría cristiana, preparación para la fiesta eterna. Y ahí está la cita de Gaudete et Lux. Y dice el Papa ahora Juan Pablo II, en esta perspectiva de fe, el domingo cristiano es un auténtico hacer fiesta, un día de Dios dado al hombre para su pleno crecimiento humano y espiritual. No sé si ustedes se percatan del lenguaje del Papa. Él dice, un día de Dios dado a los cristianos. No, dice al hombre, a todo hombre, sea cristiano o no sea cristiano. Por eso cuando nosotros celebramos el domingo, celebramos, ¿no es cierto?, en nombre de todos y para todos. No es para nosotros, no es una fiesta nuestra, en el sentido de decir, bueno, solo nosotros somos capaces de hacer esto. Y la expresión, ¿no es cierto?, el auténtico hacer fiesta está referido aquí arriba, ¿no es cierto?, la alegría festiva, con la cual los discípulos recibieron al Señor por primera vez, ¿no es cierto?, ellos como asamblea, podemos decir así, porque están las apariciones de Jesús resucitado a personas concretas, pero esta es a la asamblea, a ellos reunidos. Entonces Cristo dice que se puso en medio de ellos. Son las palabras de Jesús: cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. O sea, en ese pequeño texto tenemos toda la teología, ¿no es cierto?, del domingo. Y allí es muy importante lo que dice allí, ¿no es cierto? El domingo cristiano auténtico, un día de Dios dado al hombre. Ese es un punto importante, bueno, de la antropología de la fiesta. Bueno, decimos que el hombre postmoderno ha ganado el tiempo libre. Yo en la hojita, que no sé después si le van a pasar de la fiesta, la mayoría de estas cosas están en una tesis doctoral. A mí me gusta mucho para aprender. Vieron que con internet maravilloso. Entonces entro a las distintas universidades para leer las tesis doctorales de los temas que me interesan. Entonces, como ahora se publica todo y todo es fácil, ¿no es cierto?, incluso hay una página de tesis doctorales que reúne de varias universidades de todo el mundo y en todos los idiomas. Entonces uno se va dando cuenta por dónde pasa, ¿no es cierto?, los temas. Entonces hay una tesis doctoral sobre la fiesta, muy interesante, 900 páginas. El tipo se puso. Entonces, bueno, las tesis doctorales son así. Gente que estudia y lee para nosotros. Después te lo hace más resumido. Entonces, en las 900 páginas te lees no sé cuántos cientos de libros.
Así que por eso son buenas esas cuestiones. Bueno, en una de estas tesis dice allí, fíjense qué interesante, ¿no? En las últimas décadas el hombre moderno ha ganado el tiempo libre. Este punto es muy importante porque, vieron, ahora incluso estamos discutiendo la reducción de la jornada laboral, más tiempo libre, y la reducción de los días de semana que se trabaja, más tiempo libre. Y se dice que en tal país de Europa trabajan solo 4 días, 6 horas por día y son felices. Entonces hemos ganado el tiempo libre, pero se ha perdido, y en eso es coincidente en todos los estudios, el sentido de la fiesta. Una cosa es tener tiempo libre y otra cosa es hacer fiesta. Algunas novelas describen la prisa interior y exterior del hombre, de las grandes urbes, atrapados por el estrés, siempre corriendo y mirando el reloj. Alguien nunca disponible, con quien no se puede hablar, a duras penas por el móvil, que apenas mira lo que le rodea si no es para comprar. Atrapado por ese modo de vivir, el ser humano solo encuentra vacío. Trabaja quizás mucho, tiene muchas cosas que hacer, pero no sabe soñar ni disfrutar, ni para qué o para quién trabaja, si no es para sí mismo. Corre, pero no sabe hacia dónde. Y en el caso de que sus proyectos fallen, su derrumbe es total. Lo encontramos a esa descripción en todas las circunstancias de la vida. Entonces, una cosa es el tiempo libre y otra cosa es la fiesta. Hoy tenemos mucho tiempo libre, pero tenemos poca fiesta. Entonces, este punto, dice Platón, que frente a esto, miren Platón, varios siglos antes de Cristo, decía que los dioses, compadeciéndose del género humano nacido para el trabajo, han establecido para los hombres festivales divinos periódicos para alivio de sus fatigas, y les han dado como compañeros en esas fiestas a las musas y a Apolo, que las preside, etc. Holgón. Fíjense qué interesante la idea. Dice que los dioses, no los hombres, los dioses inventaron la fiesta. ¿Para qué? Para aliviar al hombre, para que el hombre sea más humano. Hay toda una cuestión, ¿cierto? Ahí hay un libro muy lindo de Joseph Piper, se llama, en donde él analiza lo que llama el totalitarismo del trabajo y dice cómo combatimos el totalitarismo del trabajo. Dice hacer. Dice con la fiesta. Con eso lo tenemos que combatir. Nosotros, esta pérdida del sentido de la vida que la gente tiene, ¿con qué se lo vamos a dar? ¿Con qué se lo vamos a devolver? Con el domingo. El domingo es este día de fiesta, que ya los antiguos decían que los dioses se lo habían dado a los hombres para aliviarlos. Y fíjense lo que dice el Salmo 45, aquietaos y reconoced que yo soy Dios. Ese serenarse, para reconocer. Entonces, ese serenarse, ese parar. Hay un filósofo también, se llama López Quintás, que tiene unos análisis muy buenos sobre el tema del vértigo, la sociedad del vértigo. Y vieron, cuando uno tiene vértigo, ¿qué le pasa? Se marea y se cae, pero algo más feo todavía. No, vomita. ¿Vieron los chicos que hacen un poquito ese que da vuelta y después paran? ¿Se comprende? O sea, el vértigo, mirá cómo te denigra. Pasás vergüenza, ¿no es cierto?, si vomitas. Pero en el vómito, vieron del borracho caído en el suelo, y se revuelca en su propio vómito. Eso es la expresión, podemos decir así, más cabal de la indignidad a la cual te ha llevado el, ¿no es cierto?, el vino, lo que sea. Es la indignidad a la cual nos está llevando el tiempo libre y no la fiesta. Bueno, la fiesta es ante todo una forma peculiar de vivir la duración, el tiempo humano. Toda fiesta es una afirmación, un sí a la vida, un juicio favorable sobre nuestra existencia y la del mundo. Entonces ahí hay una frase muy importante, dice, por eso, para poder celebrar una fiesta, la vida debe tener sentido. Si la vida es considerada como un absurdo, entonces no hay fiesta. ¿Qué es lo que nos pasa ahora?
corremos, vamos, venimos, pero ¿a dónde vamos? No sabemos. No tiene sentido la vida. Y como decíamos, una vez que ¿no es cierto?, que te paraste por una enfermedad, por una desgracia, porque algo te salió mal o lo que sea, el derrumbe es total. Porque no hay sentido. Entonces, festejar es la manifestación del ser humano y el hombre integral y real. Acá, bueno, habría que hacer toda una consideración sobre el tema de ser persona. ¿Vieron? Ser persona podemos definirlo como ser con y para los demás. Este es un punto muy importante para la vida. Nosotros tenemos que personalizarnos, podemos decir así. Y la personalización viene justamente de comprender que no estamos para correr, sino que estamos para los demás. Que no estamos para comprender, no sé, para comprar y vender, sino que estamos para realidades verdaderamente trascendentes. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, dice la capacidad de fiesta manifestándose ante los demás, la comunidad. No sé si se acuerdan esa canción de que es Serrat, Fiesta se llama. Donde justamente en la canción dice que cuando hay fiesta se terminan todas las diferencias. ¿No es cierto? Cuando termina la fiesta, dice, el Señor vuelve a su riqueza, el pobre a su pobreza y el cura a su misa. Termina, ¿no es cierto?, termina la fiesta y cada uno es cada uno. Pero en la fiesta somos todos iguales. Es una, ¿no es cierto?, es la realidad justamente personalizante de la fiesta. Entonces, ese punto, ¿no es cierto?, es muy importante para desarrollar. Bueno, junto con la fiesta aparece otra realidad que se llama tiempo sagrado. El hombre es un ser histórico y lo primero que significa la realidad histórica es que es un ser que está en un espacio y en un tiempo. Y que eso nos determina. Nosotros estamos acá en la Argentina, si estuviésemos en otro lado, decimos que es mejor. Por eso mucha gente se va, ¿no es cierto?, sobre todo los jóvenes, se van a otros países, porque el lugar, el espacio, no nos da posibilidades, no nos da oportunidades, nos vamos. Pero también está el tiempo, que es una realidad fundante propiamente del ser humano. Nosotros, ¿no es cierto?, nacemos y recorremos un espacio, a veces se dice, de tiempo, aunque esa es una visión un poco confusa, porque espacializamos el tiempo tiene características, ¿no es cierto?, propias. Pero bueno, ahí está, ¿no es cierto?, aparecida un tema fundamental, el tiempo sagrado. Es un tiempo donde los hombres dejan de hacer lo cotidiano, en ese sentido sagrado, ¿cierto?, para hacer otras cosas. Así como el templo, ¿no es cierto?, es un lugar que no sirve para nada, lo destinamos, no sirve para sembrar, no sirve para habitar, el templo es algo que no sirve. El tiempo, también hay tiempos que no sirven para nada. La fiesta no te da ganancia. Sí, ponemos el kiosquito, pero nosotros hacemos la kermesse para recaudar fondos. Pero indudablemente que arruinamos la fiesta, porque la hacemos para algo. Y la fiesta justamente es ese tiempo que no es para nada, simplemente para ser. Nada más que para eso. Y ser en el sentido pleno, en la relación con Dios. Por eso el tiempo es sagrado. Allí aparece, ¿no es cierto?, un punto de la conmemoración. Dice, la festividad no es la conmemoración de un acontecimiento mítico. Ahí, bueno, es una expresión, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver lo diferente que es. Pero dice, conmemoramos algo que pasó en el pasado. Entonces nos reunimos con la excusa de conmemorar. Pero la fiesta tiene un valor más importante, que es, ahí, bueno, utiliza la expresión reactualizar. En la fiesta también el tiempo es como que pierde, por decir así, la realidad de su vuelta, la realidad de su movimiento. El tiempo es como un agujero por el cual lo eterno y lo permanente, lo divino, entra en la historia de los hombres.
Por eso no es simplemente recordar o rememorar bien el sentido civil de la palabra, sino que tiene un sentido de reactualizar, porque verdaderamente la divinidad se hace presente en esa realidad. En todas las fiestas de todos los pueblos, de todas las épocas, siempre tienen ese sentido sagrado. Es un aspecto, ¿no es cierto?, muy interesante para poder ver y desarrollar. Israel superó la idea del tiempo cíclico. Una idea, por ejemplo, muy fuerte en casi todas las culturas es el tiempo circular. Por eso es interesante que muchas palabras en muchos idiomas, fiesta se dice danzar, pero es el danzar, vieron que se danza circularmente, ¿no es cierto?, dando vueltas sobre sí mismo, porque esa es una manera de entrar en el tiempo. Hay una secta de los musulmanes, no sé si han visto algunos documentales, son unos que se visten con un gorro rojo y unos vestidos blancos y empiezan a danzar y dar vueltas sobre sí mismo, y ese vértigo, podemos decir así, te hace entrar en lo divino. No sé si ustedes recordarán cuando Elías se pelea con los profetas de los Baales, y vieron que dice el texto, a ver, pidan ustedes, y empezaron a pedir, y como Dios no escuchaba, entonces dice, empezaron a avanzar. Y Elías se ríe de ellos, a ver, griten más fuerte, den vueltas más rápido, a ver si lo escucha Dios. Entonces, danzar tiene un poquito ese sentido de la fiesta. Pero en Israel, el tiempo ha perdido, ¿no es cierto?, el sentido cíclico. No es volver a lo mismo, sino que Dios se manifiesta no en la cosmogonía, se dice. Es decir, Dios no se manifiesta a través de una acción del cosmos, sino que se manifiesta personalmente. Por eso Dios hace historia. Una vez que Él entra en la historia, no se pueden reducir a manifestaciones anteriores. Dios interviene en la historia, se hace presente en la historia. La fiesta de Israel siempre tiene ese sentido. No es solamente conmemorar. Yo uso esta palabra, después vieron en el misal, hagan esto en conmemoración mía, pero ahí después sabemos que la palabra memoria o conmemoración tiene el sentido bíblico, que es este sentido. Pero tal vez la palabra no sea la mejor, podemos decir así, para expresar, ¿no? Conmemoración, tal vez mejor mantener solo memoria, o esa intervención es salvífica. En el caso de Jesús, para la comunidad primitiva, tras la muerte de Jesús, la coronación de esta obra es el hecho grandioso de la resurrección de Cristo. Esto entonces no es pasado, sino siempre por venir. Por eso nosotros en Cristo no celebramos una cosmogonía, ¿no es cierto? Tampoco celebramos una hierofanía, se dice, o sea, una manifestación de lo sagrado, sino que nosotros festejamos una teofanía. La teofanía, vieron, Theos, los griegos, cuando usaban la palabra Theos, ellos querían decir que tenía un carácter personal, lo divino como carácter personal. En ellos demasiado antropomórfico era lo personal, como si fuese una persona humana, pero lo que querían significar era ese carácter propiamente personal. Por eso entonces aparece este punto, ¿no? La resurrección de Cristo es verdaderamente una teofanía. El Señor, el Dios, está presente en todo. Por eso ya el tiempo no es una trampa, sino que es algo que se abre hacia adelante, se abre hacia una trascendencia. Y para ir un poquito más rápido, ¿vieron el término kairos? Es un término que justamente significa esto, el tiempo propicio, el tiempo adecuado. ¿Se acuerdan? Los mitos tenían un dios del tiempo que se llamaba Cronos, que se decía que terminaba devorando a sus hijos, comiéndose a sus hijos.
justamente porque el cronos no permite ninguna novedad. Cuando hay una novedad, un hijo, el tiempo se lo pone. ¿Se comprende? Porque no puede permitir que haya nada nuevo, nada distinto. En cambio, el kairos justamente es la idea contraria a esa. Por eso el kairos es liberador. El tiempo tiene un carácter ahora verdaderamente de entrada a un ámbito que ya no es, vieron, el desmoronamiento de la vida. Nosotros que ya tenemos unos años, sentimos el desmoronamiento de la vida. San Pablo lo decía también con todas las palabras, dice, mientras se va deshaciendo esta tierra temporal, se va construyendo una morada en el cielo. Entonces se nos cae el cabello, se nos abulta el vientre, las rodillas nos duelen, son todas las cosas que el desmoronamiento, ¿no es cierto?, del tiempo. Ese es el tiempo cronos. En cambio, el tiempo cristiano es el tiempo donde constantemente hay novedad. Por lo que le decía, cuando celebramos la misa, no conmemoramos algo que pasó hace 2000 años, sino que celebramos lo que está pasando. Porque cuando estamos en la misa o en cualquiera de los sacramentos, en cualquier celebración litúrgica, por aquello que dijo Jesús, 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y esa presencia de Cristo es totalmente novedosa. Por eso es tan importante este punto, ¿no es cierto?, esta realidad. Bueno, seguimos un poquito más, para no quedarnos todo esto. Cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, Cristo ha puesto en la línea del tiempo su Pascua, introduciendo en la historia una realidad de salvación. Acá aparece algo totalmente novedoso. La Pascua de Israel era un polo magnético que influía y dirigía todas las fiestas litúrgicas y diarias. Así también la Pascua cristiana, desde el principio, es el centro polarizador de toda la liturgia. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. Toda la liturgia de la Iglesia tiene como centro verdaderamente siempre la Pascua. Bueno, Odo Kassel, teólogo interesante, dice, la Pascua es el memorial del plan salvífico de Dios a los hombres. Se hace la fiesta por excelencia y será el prototipo de toda fiesta cristiana. Dice, en la fiesta cristiana es una epifanía de Dios, una epifanía. Cada vez que nosotros celebramos, Dios se manifiesta. ¿Se comprende? No es que recordamos cómo se manifestó, sino que Dios se manifiesta. Cuando los primeros discípulos, ¿no es cierto?, proclamaron Kyrios Christos, que significa que Cristo reina ahora, es el Señor, ¿no es cierto?, ahora, es decir, Cristo crucificado y resucitado viene a nosotros porque está sentado a la derecha de Dios hoy, ¿no es cierto?, con el mismo poder. De ahí que invocan su nombre del Sinaí, yo soy, y Kyrios es el único poder que tenemos los cristianos. Entonces nos reunimos en nombre de Cristo el Señor. Esa expresión, ¿no es cierto?, Kyrios Christos es el querigma, ¿no es cierto? Cristo es el Señor. Y de allí se deduce, se pueden sacar todas las realidades propias de lo que Dios es. Entonces Dios se hace presente en Cristo para justamente darnos todo lo que necesitamos. Darnos también la realidad del Espíritu Santo, que ese es otro tema para tratar. El Espíritu Santo es lo que verdaderamente permite realizar la presencia de Dios. Dios se hizo historia en un hombre concreto, ¿no es cierto?, Jesucristo, que vivió en un lugar concreto, en un tiempo concreto, pero por la realidad del Espíritu, el Señor es Espíritu, dice San Pablo, y donde está el Espíritu está el Señor. Es la realidad que nos permite constituir verdaderamente la presencia de Dios. Vieron que hay un saludo en
en la misa, que lamentablemente se va degradando. En muchas misas entra el sacerdote y dice buenos días, buenas tardes, pero el saludo ese no es, o sea, ese es por decirlo así, el tiempo. Ese después es hacer el domingo como es el fin de semana. No, el saludo es el Señor esté con ustedes, porque ¿qué está diciendo el sacerdote? Reconozco en ustedes la presencia de Dios. Ustedes como asamblea son los que constituyen verdaderamente a Dios presente en el mundo, y ahora presente, ¿no es cierto?, de esta manera. Y cuando usted ¿qué le dice al cura? Y con tu espíritu. O sea, ¿qué espíritu? No el espíritu del cura, es el Espíritu Santo, que yo reconozco porque vos estás ordenado sacerdote. El día de tu ordenación sacerdotal, ¿qué hicieron? Los signos del Espíritu. Te impusieron las manos y te ungieron con óleo ¿no es cierto?, las manos. Vos sos, ¿no es cierto?, el habitado por el Espíritu. Ningún otro puede presidir nuestra asamblea sino el que verdaderamente tiene el orden sagrado. Porque no se trata de una conmemoración, ahí sí cualquier bautizado lo podría hacer, sino que se trata de una teofanía. Por lo tanto, Dios ha querido hacerlo como Él ha querido. O sea, Dios se hace presente como Él quiere, no como nosotros queremos. Entonces, Él quiere hacerse presente a través de hombres consagrados. Y ahí entonces nosotros constituimos ese espacio y ese tiempo verdadero de la fiesta, simplemente con ese saludo. Cuando lo omitimos o lo cambiamos por un saludo mundano, indudablemente que no queda constituido, o perdemos el sentido, excepto el valor. Entonces, cada palabra de la liturgia son palabras que están pensadas, están reflexionadas. Por eso hay la presencia del Espíritu. Bueno, ahora vamos a entrar más concretamente en el domingo, como día de fiesta. Es la Pascua semanal. Allí en Dies Domini, cada una de esas expresiones sería para hacer toda una charla. Pero vieron la Pascua de la semana. Es interesante ver que la Iglesia celebra a Cristo muerto y resucitado, la Pascua de Cristo, cada semana. La fiesta anual es posterior. ¿Se comprende? Celebrar una vez al año es posterior. La celebración es la de cada semana, la del domingo. Eso es muy importante también comprenderlo, como ya vamos a ver en los textos. Es la realización de la primera creación. Entonces, así como Dios creó el universo y empezó el primer día, nosotros el primer día celebramos la creación del universo, pero realizada. Es decir, es la creación nueva. Por eso dice el inicio de la nueva creación. San Pablo dice que cuando el cristiano, ¿no es cierto?, toda la realidad cristiana es el que lleva a la creación a su sentido propio. Por eso habla de dolores de parto de la creación. ¿Cuándo comienza, ¿no es cierto?, eso? El día domingo. Es el día de la evocación adoradora y agradecida por el primer día del mundo, en el doble sentido, de la creación y de la redención. Porque Cristo resucitó el primer día, el día que empezó la creación. Este punto es muy importante porque es la prefiguración esperanzadora del mundo nuevo. ¿Dónde está el mundo nuevo? ¿Dónde está más o menos esbozado el mundo nuevo? Precisamente en la misa dominical, en la celebración del día domingo. ¿Qué buscamos? Entonces dice el Papa, experimentar y revivir primero el asombro de las mujeres de la madrugada del primer día del sepulcro vacío. O sea, ¿qué tenemos que buscar en el domingo? El asombro, la maravilla. ¿Qué voy a hacer yo a la misa? Y voy a encontrarme con el Señor. Y si a aquellas mujeres les trajo esa alegría,
¿Cómo no me la trae a mí? Porque nosotros no tenemos la disposición verdadera de encontrarnos con el Señor. La misa es un precepto, es algo que tengo que hacer. No, vieron, nosotros decimos, la misa es algo que tenemos que hacer. Es falso. ¿Vieron eso que tantas veces se escucha? ¿Cuántos días tiene, cuántos días tiene cuántas horas tiene el día? ¿Y cuántas horas? Y Dios te pide una hora. Uno dice, eso ha sido criticado ya por los filósofos antiguos, porque vos no le das nada a Dios. El culto cristiano no es darle a Dios, porque culto, ¿qué significa? Cultivar, mejorar. Yo voy a mejorar a Dios. ¿A dónde? ¿Se comprende? El culto cristiano es lo que Dios te da, no lo que vos le das a Dios. Entonces, como vos pensás de esa manera errónea, vas a misa sin el asombro. ¿Se comprende? Vas a misa ¿a qué? A trabajar en vez de a festejar. Entonces vos tenés que ir a misa porque vas a recibir. Santa Teresita tenía esa frase tan hermosa. Dice, yo cuando voy a rezar no llevo nada en la mano. Ni libro, ¿no es cierto? Ni nada. Como dice, así agarro todo lo que Dios me da. Una imagen extraordinaria. Ella lo relaciona con un episodio de su infancia. Dice que la hermana había preparado un montón de regalos para Navidad y entonces ella los vio. Entonces le dice, bueno, elegí uno. Y entonces ella dice que dijo, los elijo todos. ¿Se comprende? Dios te quiere dar todo. ¿Vos qué vas a buscar a la misa? A Dios. Entonces ese es el asombro, el estupor. Después el ardor del corazón de los discípulos de Maús, porque escucharon la homilía, se llenaron de ardor. Cristo se puso ahí como cura y empezó a hacer la homilía. Y después cuando llegaron a la casa se sentaron y como cura le partió el pan. Entonces el ardor, dice, ardía nuestro corazón cuando nos explicaban las Escrituras. Claro, ahí somos culpables los curas, ¿no es cierto? La homilía a nadie le arde el corazón. En todo caso le arde otra cosa, porque uno se mueve. Pero bueno, el gozo de los apóstoles por la visita de Jesús el primer día de la semana, que decíamos esa fiesta que fue para ellos. Incluso si vemos que el término fiesta se relaciona con danzar, los discípulos cuando lo vieron, no vamos a decir bailaron, pero tal vez saltaron de alegría, ¿no es cierto?, por ver al Señor. Por eso el domingo es el centro del misterio del tiempo, no para medir la historia, sino su sentido. O sea, no es decir el domingo para decir, bueno, 7 días, sino que el domingo es el sentido de la vida. Porque, ¿cuál es el sentido de la vida? Dios presente, no hay otro sentido. Fíjense que no decimos Dios al final. El domingo tiene esa realidad, teofanía de Dios, manifestación de Dios. Dios no te dice después, ¿no es cierto? Ahora el domingo lo sufrís, después va a venir el domingo, sin ocaso, en el cual vas a, ¿no es cierto?, jugar, vas a estar feliz. No, el domingo es el misterio del tiempo. El tiempo tiene sentido. Es lo opuesto a fin de semana, expresión devaluada de la fiesta convertida en mero descanso y diversión, número 4. Y en eso vieron, alguna gente se enoja, porque yo, cuando me dicen que tenga buen fin de semana, le digo, no, disculpame, yo soy cristiano, ¿vos sabés? Y yo, para mí, el fin no tiene sentido. Yo festejo lo que empieza. Por eso, decime buen domingo, que tengas lindo domingo. Porque el fin de semana es eso del mundo. Además es destructor, porque no es la fiesta. Entonces nosotros tenemos que saludarnos. Yo escucho los catequistas, incluso vieron los sacerdotes, el obispo una vez ahí en el corpus, dice, después de haber hablado el domingo, dijo que tenga buen fin de semana. ¿Se comprende? Uno dice, ¿cómo es el domingo? Nosotros tenemos que saludarnos, que tengas buen domingo. Hemos perdido eso, porque el gozo y la alegría es que Cristo resucitó.
Por eso el domingo es día de Eucaristía, alegría cristiana, fraternidad y entregar el tiempo a Cristo, que es tiempo ganado. Si ustedes dejan algo por mí, el 100 por 1. El domingo es ante todo una fiesta pascual. Esta Pascua la entendemos del concepto de nueva creación. Yo acá, vieron, voy a usar dos conceptos nomás, nueva creación y después descanso, para analizar la teología del domingo, pero solamente por cuestiones de tiempo. Hay un montón de otros conceptos que habría que trabajar, pero brevemente hacemos esto nomás. Nueva creación, ¿no es cierto? Prefigura la presencia activa del Hijo en la obra creadora de Dios. Fíjense este punto, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos al Evangelio, vemos que el Hijo está presente en la creación. No es que el Padre creó, ¿no es cierto? El Hijo redimió y el Espíritu Santo santificó. No, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crean. La creación es obra de la Trinidad. Entonces, en Juan, ¿no es cierto?, en el prólogo de San Juan dice: por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. Es decir, Cristo estaba en la misma creación. Por eso ahora la resurrección, que es, ¿no es cierto?, la transformación de una criatura. Porque no hay que olvidarse que la humanidad de Cristo es creada. La divinidad de Cristo es increada, pero la humanidad de Cristo es creada. Ahora vos fíjate lo que pasa en la resurrección. Esta criatura devastada, ¿no es cierto?, por la realidad del tiempo, que decíamos desmorona, esta criatura es la que resucita. Entonces, la nueva creación. Por él, por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Todo fue creado por él y para él. En esa criatura que es Jesús está todo contenido, el ser criatural del universo entero, no solo del hombre. Ahora, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, cuando entregue todo al Padre para que Dios sea todo en todos. Entonces fíjense ese movimiento, ¿no es cierto? Es el movimiento de la vuelta de aquella creación arruinada por el pecado y ahora va a ser transfigurada en el mismo Cristo por su resurrección. En Cristo toda la creación adquiere justamente su nuevo sentido. ¿Y su nuevo sentido hacia dónde? Hacia Dios. Porque la Pascua de Jesús no es solo la muerte y la resurrección, sino también la ascensión y también el envío, ¿no es cierto?, del Espíritu para realizar justamente esa obra maravillosa. Entonces, este punto es muy importante para señalar. Bueno, vamos a ver un poquito la teología del sábado, ¿no es cierto?, desde esta perspectiva de lo creado, qué es lo que quiere decir, y lo hacemos con el término de descanso. El fundamento del sábado es el descanso. Cuando uno va a los textos bíblicos se lleva una sorpresa. O sea, el sábado es un día. ¿Qué importa del sábado? El contenido. ¿Cuál es el contenido del sábado? ¿Cuál es la teofanía de Dios en el sábado? Entonces es el descanso. Dice en el Génesis 2: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda obra creadora que Dios había hecho. Entonces, fíjense, la creación está santificada en ese día sábado. ¿Cuál es el contenido? Es el descanso de Dios. ¿Qué celebramos? ¿Qué conmemoramos el sábado? El descanso de Dios. Hasta que Yahvé conceda reposo a sus hermanos como ustedes, y ellos también hayan tomado posesión de la tierra que Yahvé, el Dios de ustedes, les ha dado al otro lado del Jordán. Fíjense qué interesante, Deuteronomio 3 relaciona el descanso con la entrada a la tierra prometida. Fíjense la progresión, ¿cierto?, de la idea. Descanso, uno puede decir, bueno, cesar actividades, pero no, descanso es entrar a la tierra prometida, entrar a la promesa de Dios.
Por eso el descanso sabático está en orden al descanso de la posesión de la tierra de la promesa. O sea, en el Antiguo Testamento vemos una progresión. Descansar no significa no hacer nada, sino que significa entrar en la promesa. Porque los mismos textos bíblicos así lo señalan. El descanso tiene justamente ese sentido. Por eso el descanso de Dios no es inactividad, sino que es la contemplación. Dios descansa para mirar, y vio Dios que las cosas eran muy buenas, y santificó el sábado. Es una contemplación gozosa, pero también como dinámica esponsal. En el descanso entra otro concepto, que es muy importante tenerlo presente, que es la esponsalidad. ¿Qué significa la esponsalidad? Significa precisamente que Dios descansa, mira, ¿no es cierto?, a su creación, se llena de gozo por esta creación, pero para hacer alianza, para desposar a la creación. Entonces, fíjense, Éxodo 20. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas. Pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansarás. Por eso bendijo el día sábado y lo declaró santo. Ahí hay que prestar mucha atención. Dice que nadie tiene que trabajar. Los antiguos tenían días de descanso como privilegio. El Señor descansaba, pero el esclavo tenía que laburar. En cambio acá no. Acá Dios hace una revolución, porque dice también el esclavo tiene que descansar, también el animal tiene que descansar. Ahora fíjense en el texto de Deuteronomio. Observa el día sábado para santificarlo como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Durante 6 días trabajarás y realizarás todas tus tareas. Pero el séptimo día es día de descanso en honor del Señor, tu Dios. En él no harás ningún trabajo. Repite lo mismo, ¿cierto? Tu hijo, tu esclavo, los animales, el extranjero. Pero mira lo que agrega. Así podrán descansar tu esclavo y tu esclava como lo haces tú. Decíamos que la fiesta verdadera es la que iguala. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor te hizo salir. O sea, ahora ya no es solo la conmemoración de la creación, sino que es la conmemoración de la libertad, de la liberación. Y esa conmemoración de la liberación es para todos, porque los esclavos no son del pueblo de Dios, son extranjeros, ¿no es cierto? No son de este pueblo. Sin embargo, ellos también participan de la liberación. Y lo dice, vieron ahí, insiste claramente, dice, también tu esclavo, como lo haces tú. Porque en esto que Dios quiere dar es para todos. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el servicio al mundo? Entonces es la celebración del domingo, como el día sábado ya contenía ese aspecto. Esta contemplación gozosa de la obra realizada en plenitud, creación, salvación, adquiere un carácter esponsal, porque la obra de Dios es una alianza de amor con el hombre y con toda la creación. Entonces ahí tenemos el texto de Oseas. Bueno, ahí habla, ¿no es cierto? Por eso yo la seduciré, la llevaré al desierto, la veré a su corazón, desde allí le daré los viñedos. O sea, toda esa obra amorosa de Israel tomada como una prostituta, ¿no es cierto?, que ha pecado. Pero ahora Dios tiene la fuerza, el amor tiene la fuerza, ¿no es cierto?, transformadora. Y volveremos otra vez a ser felices como lo fuimos al principio. Y fíjense en el versículo 23. Dice, aquel día yo responderé, oráculo del Señor, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Es decir, ¿a qué hace referencia aquel día, Oseas? A un día futuro.
donde el cielo y la tierra van a cambiar, se van a transformar. ¿Cuál es la promesa de aquel día donde verdaderamente se va a hacer, ¿no es cierto?, la alianza esponsal? Entonces, nosotros podemos decir, aquel día puede ser la encarnación, el día en que, ¿no es cierto?, el Verbo se hace carne, pero en toda esta transformación amorosa lo podemos ver más claramente el día de la resurrección, porque es allí donde toda la realidad se transforma. Toda la realidad también, como en ese caso, ¿no es cierto?, del pecado. Vos pecaste, vos me traicionaste, pero yo te voy a llevar al desierto y ahí te voy a hablar de nuevo al corazón y te voy a seducir y vamos otra vez a ser el esposo que busca de todas maneras llevar de nuevo a esa realidad. Por eso la alianza amorosa no es solo por la creación, sino que es por la salvación. Dice Jeremías, ve a gritar a los oídos de Jerusalén, así habla el Señor, recuerdo muy bien la fidelidad de tu juventud, el amor de tus desposorios, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivar. O sea, cuando éramos realmente felices, porque no había nada, ¿no es cierto?, del hacer, del trabajar, sino que íbamos por una tierra sin cultivar, felices. Y dice, ahí en Isaías se conjugan las dos cosas, la creación y la redención. No temas, porque no te avergonzarás, no te sonrojes, porque no serás confundido. Olvidarás la ignominia de tu adolescencia y no te acordarás del oprobio de tu viudez. Porque tu esposo es aquel que te hizo. Su nombre es Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. A él se lo llama Dios de toda la tierra. Dios de toda la tierra es la expresión de la creación, pero es el que te redimió, tu Redentor. Y entonces, así como una esposa abandonada y afligida, te ha llamado el Señor. Se puede despreciar a la esposa de la juventud. O sea, todo un cariz, ¿no es cierto?, verdaderamente esponsal, que adquiere el sentido del descanso sabático. ¿Para qué descansamos? Para justamente desposarnos con Dios. Para que toda la realidad, ¿no es cierto?, del fracaso, del pecado, pero también el fracaso de la creación, en ese declinar, ¿no es cierto?, de la muerte, entonces se encuentre un nuevo camino, una nueva significación. Y acá el Papa hace una observación clave que es muy, muy importante. Vieron que nosotros en el Antiguo Testamento tenemos todo el ordenamiento del culto, pero allí no aparece el sábado. ¿El sábado dónde aparece? Como mandamiento. Acuérdense, en el Antiguo Testamento no aparece la palabra mandamiento, sino que se dice las 10 palabras. En esas 10 palabras, una de las palabras es justamente el sábado, el descanso sabático. Este punto es muy, muy importante comprenderlo. Nos detenemos un minutito. Cuando los 10 mandamientos, ¿para qué se lo da Dios a Israel? Para establecer una relación con Él. ¿Se comprende? El culto es algo importante, pero en Israel todavía el culto sigue siendo lo que yo le doy a Dios. Si bien Dios es el que establece el culto, y se acuerdan cuando la discusión por la construcción del templo, David dice, voy a construir un templo, y Dios, ¿qué le dice? No, yo te voy a construir. ¿Se acuerdan? Una casa, cuando juegan con la palabra casa. Entonces le dice, yo te voy a construir una casa, y Dios le dice, no, yo te voy a construir una casa. Fíjense qué interesante que es esa discusión, porque después Dios, bueno, por la realidad propia del hombre, que, bueno, la revelación se adapta pedagógicamente al hombre, para que el hombre de a poco pueda entender, pero ahí queda claro que el centro del culto ya no es lo que yo le doy, ¿se comprende? Yo te voy a hacer una casa.
No, dice Dios, yo te voy a hacer una casa. Entonces, en esa discusión aparece claramente este sentido. Después Salomón hace el templo. Pero después cuando viene Jesucristo dice, este templo va a ser destruido. O sea, el edificio ya no es templo. Nosotros vieron, eso también en los libros litúrgicos está, pero algún día habría que hacer una discusión eclesial seria. Tenemos que dejar de llamar templo a las iglesias. ¿Se comprende? En la Sagrada Escritura queda clarísimo que el templo es el cristiano, o mejor, la comunidad cristiana. No el lugar. El lugar es una iglesia y habría que llamarla iglesia con nombre verdadero, porque iglesia, ese edificio, iglesia, sí expresa lo que somos. Pero el templo no es justamente ese edificio, porque Dios está mucho más allá. En realidad, ¿dónde está Dios? En la celebración, en la acción. Por eso también es muy importante no cosificar la acción, sino dejarla que fluya, que sea tiempo, que sea fiesta, no que sea cosa. Eso también es importante. Vieron una discusión que hay que también seguir dándola y aclarársela mucho. Vieron todo eso de ahora se puso de moda la adoración eucarística. Entonces vos escuchás gente que dice, yo no voy a misa porque total la hora que le debo a Dios ya se la pago cuando voy a la adoración eucarística. ¿Se comprende? Entonces uno tiene que decir, no. Vos fíjate, anda al Evangelio. ¿En algún texto dice que Jesús mandó a adorar? No. ¿Qué mandó Jesús? Celebrar la misa. Así que eso hay que ser cuidadosos, porque esa realidad no la tenemos que cosificar. ¿Vieron? Cristo cosa. Incluso vieron ahora la hostia, ya le meten luces y qué sé yo. No sé. ¿Cómo podés atreverte hasta eso? No lo cosifiques, porque Él no quiso quedarse, ¿se comprende? Él quiso quedarse humildemente en un pedacito de pan. No, tenemos que ser cuidadosos. Entonces no estoy diciendo que no haya que adorar, que trae beneficios enormes para el que reza, pero cuidado, porque no puede ir en detrimento de la salvación. ¿Vieron? Las iglesias ahora son como los bancos. ¿Vieron? Está el banco y el cajero automático. Y vieron que ahora las capillas de oración son como cajeros automáticos. Entonces, entrar también, ahora faltaría que en algún lugar pongamos la tarjeta y podamos entrar. Pero te dan la llave, o te pueden entrar en la mañana, o entrar, está vidriado como el cajero. Cuidado, porque la celebración, ¿no es cierto?, es el domingo. Y en el domingo la celebración eucarística. Somos gente de historia, no de cosas. No hay que cosificarlo a Cristo. Entonces, ¿vieron? Hacen la misa, después ponen el Santísimo y empieza el cura a pasar por el medio de la gente toca. Uno dice, pero ¿dónde está la presencia? ¿Se comprende? En la misa tenés que dejar, después de la celebración de la misa, el Santísimo expuesto, está muy bien. Y vieron, como la oración eucarística, como el cura tiene que dormir y la siesta y todo eso, entonces no puede andar entrando y saliendo con el Santísimo, celebrando la misa. Pero cuidado, porque ¿de dónde viene el Santísimo? De la misa. Incluso la norma dice que hay que exponer la hostia que se ha consagrado en la misa. ¿Por qué? Fíjense, incluso hay una norma que dice, los fieles tienen derecho, así dice, tienen derecho de comulgar con las hostias consagradas en la misa, no con las que están en el sagrario. Uno dice, menos Cristo el que está en el sagrario. No es menos Cristo, sino que es un derecho de la celebración, de la acción, y no de la cosa. Siempre acuérdense, el sagrario apareció muchos siglos después. Durante siglos no había sagrario. Y le llevamos la comunión a los enfermos, ¿cuándo? ¿Vieron cuando partimos? Empieza el cordero. Ahí le daban a los diáconos, vayan, y llevaban a los enfermos, a los presos, la Eucaristía.
No, se guardaba en el sagrario y después se iba a buscar. Entonces, esos puntos, ¿no es cierto? Por eso dice ahí, es muy importante, ¿dónde aparece el sábado como precepto? Aparece precisamente no como ordenación cúltica, sino como relación viva con Dios, que son los mandamientos. Entonces, ese punto es muy importante para comprender el domingo. ¿El domingo a qué hace referencia? A la relación con Dios. Por eso dice, para comprender plenamente el sentido de esta santificación, eso es el texto 14 y 15 del documento del Papa, ¿no es cierto? Dice, el sentido de esta santificación del sábado, en la primera narración bíblica de la creación conviene mirar el conjunto del texto, del cual emerge claramente como cada realidad que está orientada, sin excepciones, hacia Dios. El tiempo y el espacio le pertenecen. Él no es el Dios de un solo día, sino el Dios de todos los días del hombre. Por tanto, si Él santifica el séptimo día, decimos ¿quién? Él, Dios. Dios quiso hacerlo así. Con una bendición especial y lo hace su día, por excelencia, esto se ha de entender precisamente la dinámica profunda del diálogo de alianza. Es más, del diálogo esponsal, como venimos viendo. Es un diálogo de amor que no conoce interrupciones y que sin embargo no es monocorde. Es una expresión muy linda, ¿no es cierto? Dos personas se aman, conviven, pero se puede volver monocorde si no tiene algunos momentos de expresión intensa de ese